El problema dice así: yo tengo que encontrar la equivalencia entre la constante universal de los gases en el sistema internacional y el sistema inglés de unidades. De tablas yo sé que tienen estos valores, pero realmente si yo conociera solamente el primer valor, ¿cómo se deduce el segundo valor para la tabla? Aquí está involucrado el método de factor unitario. Noten que en el sistema internacional, esto es SI, bueno, yo tengo unidades, presión se mide en kilopascales, volumen en metros cúbicos, masa o cantidad de sustancia en kilogramo mol y temperatura en Kelvin. Para poder ser equivalentes entre sí, estas dos constantes deben tener las mismas dimensiones. Y bueno, sí tienen las mismas dimensiones. Por ejemplo, ambas en dimensiones tienen un valor numérico. Y esto equivale a unidades de presión por unidades de volumen o dimensiones de volumen entre dimensiones de cantidad de sustancia, por ejemplo mol o cantidad de sustancia, y temperatura. Bueno, entonces sí son equivalentes entre sí en dimensiones, por lo que sí se pueden transformar entre sí mutuamente. ¿De dónde surge esta constante? Bueno, de la ecuación general que rige el comportamiento de los gases ideales. Esta la vamos a ver a detalle. Un gas ideal se comporta con este modelo matemático. La presión del gas por el volumen del gas es igual al número de moles del gas por la constante universal de los gases R por la temperatura. Si despejan de ahí R, bueno, les quedarían dimensiones de presión por volumen entre número de moles por temperatura. Si es congruente, por eso es que la R, o la constante universal de los gases ideales, tiene este valor. Entonces, para poder demostrar esta igualdad, lo que vamos a hacer es tomar primero la primera R en el sistema internacional y convertirla a la R del sistema inglés y comparar los valores. A grandes rasgos, como es una cantidad compuesta, yo tengo que ir transformando una a una las unidades. Kilopascales, que es presión, lo voy a convertir a PSI, que es presión. Metros cúbicos es volumen, lo convierto a pies cúbicos, que es volumen. Kilogramo mol lo convierto a libra mol. Kelvin lo convierto a grado Rankine. Entonces, para esta parte vamos a demostrar que, bueno, este valor se puede obtener meramente por el análisis dimensional. Los pasos para convertirlo, bueno, son los siguientes. Voy a partir del valor numérico de R en el sistema internacional, que es este, y escribimos el valor numérico. Es 8.314 y escribo las unidades. Tengo kilopascales, metro cúbico, entre kilogramo mol, Kelvin. En algunos libros al kilogramo mol le llaman kilomol. Si quieren le dejamos kilomol. Kelvin. Un kilomol son 1000 moles. O un kilogramo mol son 1000 gramos mol. Bueno, este es el factor que yo requiero convertir. Lo que vamos a hacer es ir convirtiendo uno a una las dimensiones. Para esto yo requiero varios factores de conversión. Vamos a empezar por la presión. Este kilopascal yo lo requiero convertir a las unidades de presión del sistema inglés, que son PSI. PSI significa libra fuerza dividido entre pulgada cuadrada. Lo vamos a ver a detalle también. Por ahora solo requiero la conversión. Y la conversión yo la voy a escribir aquí como un factor unitario. Yo requiero eliminar este kilopascal, entonces voy a colocar debajo un factor que elimine kilopascal y arriba que me quede PSI. El hecho que tenga una A significa que es presión absoluta. Ya que veamos a detalle, esto significa que la presión es la presión real del sistema.
Entonces este factor yo lo voy a investigar en la tabla de factores de conversión. Si se van a la tabla, en donde dice unidades de presión, bueno, busquen el factor de kilopascales a PSI. Es 6.8947 kilopascales. Sí, sí, vamos a localizarlo. Si no está exactamente, voy a necesitar usar dos factores. Por ejemplo, ¿dónde viene kilopascales? Bueno, yo tengo aquí PSI atmósferas y tengo... ¿Me sirve más el de bares si está? Sí, bueno, voy a dejar ese. PSI atmósferas y atmósferas a kilopascales. En algunos casos no viene exacto, pero yo lo puedo deducir usando dos factores. Primero, el kilopascal debe estar abajo, como lo escribí ahí, y atmósfera arriba. Entonces, una atmósfera son 101.325 kilopascales. Eso lo voy a poner así. Por ahora dejo pendiente el PSI y pongo acá arriba una atmósfera son 101.325 kilopascales. Noten que aquí me quedaría en atmósferas. Yo voy a usar otro factor para que en lugar de atmósferas me quede en PSI. Entonces tengo que hacer lo mismo, pero poner atmósferas abajo para cancelar esta atmósfera con esta de aquí. Entonces, ¿cuál es el factor de atmósferas a PSI? Es el que tengo acá. Una atmósfera son 14.696 PSI. Aquí no importa que no tenga la A. En magnitud es lo mismo un PSI absoluto o un PSI relativo. Entonces aquí 14.696 PSI es una atmósfera. Entonces noten que si hago esta operación yo habré cambiado a PSI la presión. Me falta cambiar el volumen, la cantidad de sustancia y los Kelvin. Voy a seguir haciendo lo mismo. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí yo ya puse más espacios para más factores de conversión. Yo ya eliminé kilopascales y me quedó PSI. Requiero ahora eliminar metros cúbicos y que me queden pies cúbicos. Entonces el siguiente factor que voy a usar lo voy a escribir para eliminar estos metros cúbicos. Como yo requiero eliminar esos metros cúbicos, necesito un factor donde los metros cúbicos estén en el denominador y arriba yo tenga pies cúbicos. Entonces igual voy a la tabla, pero ahora de volumen, área, el volumen viene acá más abajo y aquí buscan la equivalencia entre pies cúbicos y metros cúbicos. Aquí está. Un metro cúbico son 35.31 pies cúbicos. Eso lo vamos a usar. Entonces lo transcriben como factor. Un metro cúbico son 35.31 pies cúbicos. Nada más. Con eso ya elimino metro cúbico y me queda pie cúbico. Si yo quiero eliminar ahora kilomol, vamos a ponerlo de otro color. Como está en el denominador, si lo pongo arriba y abajo voy a poner mol o gramo mol. Este primer factor lo voy a usar para cambiar kilomoles a moles. Un kilomol, yo sé que son 1000 moles, tan solo por el prefijo kilo. Y me va a faltar otro factor para estos moles a libramol.
Entonces vamos a ponerlo de otro color. Moles a libra mol. Vamos a separarlo así. Y bueno, ya se entiende que todos estos son multiplicando. Entonces yo requiero ahora de moles a libra mol en el denominador. En el denominador tengo que encontrar, bueno, la equivalencia a libra mol. Bueno, no necesariamente es uno. Vamos a ver la tabla. Se entiende aquí que mol son gramos mol y libra mol son unidades de cantidad de sustancia en el sistema inglés. Vamos a ver si está la conversión. Si no lo encuentran exactamente como tal en cantidad de sustancia, porque aquí se observa no viene cantidad de sustancia, es válido usar la conversión de masa. El mismo factor de gramos a libras masa es el equivalente de gramos mol a libra mol. Ustedes pueden usar este. Aquí una libra masa, voy a usar este de abajo mejor. Una libra masa equivale a 453.59 gramos, pero también una libra mol equivale a 453.59 gramos mol. Hay que usar ese mismo. Una libra mol equivale entonces a 453.59 gramos mol. Es válido usarlas o los factores de conversión de masa. Y hasta aquí yo ya tendría libra mol. Después hay que multiplicar por el último factor que me cambie temperatura. Bueno, yo tengo temperatura de Kelvin a Rankine. Aquí pasa algo particular. Yo tengo que eliminar Kelvin. Este Kelvin se encuentra en el denominador. Lo voy a colocar en el numerador. Y abajo yo requiero Rankine. Aquí pasa algo. Bueno, hay una observación. Siempre que estén convirtiendo unidades de temperatura donde la temperatura está multiplicada por otras unidades, se considera que esta temperatura es un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Bueno, un cambio de temperatura. A veces se le llama delta T. Cuando yo tengo que convertir un delta T, uso los factores de conversión de intervalo. Es diferente a que si yo les pido, no sé, conviertan 300 grados Kelvin a grados Rankine. Aquí son unidades que no están multiplicadas. Estas se pueden considerar unidades absolutas. Esas se convierten, las absolutas se convierten con las fórmulas típicas para convertir entre escalas de temperatura, que son estas. Estas son para unidades puntuales de temperatura, o absolutas, o que no están multiplicadas por otras unidades. Y estas que vienen acá abajo son para intervalos. Entonces, como es intervalo, yo voy a usar esta equivalencia. Un Kelvin en magnitud son 1.8 grados Rankine, porque es un intervalo. Lo van a entender más a detalle cuando veamos escalas de temperatura, pero aquí se usa este. No se usa, por ejemplo, bueno, este de acá arriba, que es más complejo, sino que se usa el valor puntual de un intervalo. Un Kelvin en magnitud son 1.8 grados Rankine, y ese lo introducimos aquí. Un Kelvin son 1.8 grados Rankine. Esa sería mi operación.
Entonces, bueno, noten que son muchos factores, pero lo podemos simplificar un poco más. Aquí yo puedo ir cancelando unidades. Kilopascales de rojo lo cancelo con kilopascales, atmósferas con atmósferas, kilomol con kilomol, mol con mol. ¿Qué me falta cancelar? Metro cúbico. Y las unidades que sobreviven me deben de dar PSI, pie cúbico, entre libra mol grado Rankine. Entonces hay que multiplicar 8.314 por 1 por 14.6 por 35 por 1 por 453 por 1 entre 101 por 1 por 1000 por 1.8. Y eso nos debe dar el mismo valor que tenemos acá en la fórmula, 10.73. Si lo quieren aquí organizar a detalle, bueno, voy a tomar este valor y lo voy a copiar aquí. Voy a tomar este valor y las unidades las voy a escribir. Me va a quedar aquí en lugar de kilopascales PSI absoluto. En lugar de metro cúbico me da pie cúbico. En lugar de kilomol me debe de dar libramol. En lugar de Kelvin me debe de dar Rankine. Esas son las unidades. Olvídense de las demás unidades. Y aquí hay que poner toda la operación. Es decir, ese 8.314, los unos los pueden omitir. 8.314 por 14.696 por 35.31. Voy aquí por 453.59. Esa es la operación de arriba. Y todo eso entre 101.325 por 1000 por 1.8. Todos los unos los omití. Y bueno, ya que realicen esta operación, ¿sí les da 10.73? Sí, esta operación les debe dar el valor 10.73 más o menos. PSI, pie cúbico, entre libra mol grado Rankine. Y bueno, este sería el valor en el sistema inglés, deducido a partir del valor del sistema internacional. De modo que si no tienen la tabla o requieren el uso de una constante en otras unidades, las pueden deducir. Ese sería el planteamiento y la respuesta.